¿Qué es el diseño de ductos? Es el procedimiento por el cual el proyectista, tomando en cuenta los requerimientos de la instalación, procede al dimensionamiento de las formas y partes del sistema de distribución de aire acondicionado, para garantizar que cada zona esté perfectamente climatizada. ¿Cómo es el procedimiento de diseño de una distribución de ductos para aire acondicionado? El procedimiento de diseño va a depender del tipo de instalación. En este video, vamos a realizar los pasos a desarrollar para una distribución de aire acondicionado pequeña. Vamos a tomar como referencia los siguientes datos. 1. Una velocidad interna del aire dentro de todos los ductos de 2000 pies por minuto. 2. Un caudal de aire de 400 pies cúbicos por minuto por cada tonelada de refrigeración que necesite la instalación. 3. El ventilador tiene la suficiente presión para hacer llegar el aire a todos los puntos. Esta suposición se basa en trabajar con distancias cercanas a los 24 pies entre el ventilador y la salida de aire más lejana. ¿Qué conocimientos necesita el proyectista para entender el procedimiento que vamos a desarrollar? El primer concepto que necesita manejar, no solo el proyectista, sino el técnico que se dedica a atender estos equipos, es que el área de un ducto siempre se va a obtener de dividir el caudal de aire que pasa por este entre la velocidad del aire dentro del mismo. Así, por ejemplo, para un caudal de 1 tonelada de refrigeración, con una velocidad de 2000 pies por minuto se tiene. Área necesaria del ducto es igual a el caudal en CFM o pies cúbicos por minuto, dividido entre la velocidad del aire en pies por minuto. Recordemos que por cada tonelada vamos a necesitar 400 CFM de aire. Entonces se tiene que debemos dividir 400 CFM entre 2000 pies cúbicos por minuto para obtener un área para el ducto de 0.2 pies cuadrados. Al conocer el área, podemos empezar a dimensionar cada ducto. Si empezamos a realizar el diseño a partir de un área rectangular para todo el sistema, podemos decir que el área es igual a la multiplicación de ancho por largo. En realidad no conocemos ninguna de estas dimensiones, pero podemos tener una idea de, por ejemplo, el largo. Debemos realizar un análisis en campo, o de los planos de los locales, para poder saber cuál es la distancia entre techos que podemos usar. Con esta información, podemos encontrar el largo del área transversal de cada ducto. Si consideramos que el área rectangular es igual a multiplicar el largo por el ancho, y teniendo en cuenta que ya hemos calculado el área y podemos saber el largo o la altura entre techos. Para ello, debemos saber que el ancho del ducto resulta de dividir el área entre esa altura o largo máximo. Vamos a suponer que en este caso se tiene un largo máximo del área del ducto, o distancia entre techos de 0.7 pies. El ancho resulta de dividir, por ejemplo, los 0.2 pies cuadrados calculados anteriormente, entre la altura máxima de 0.7 pies, resultando un valor para el ancho de 0.29 pies aproximadamente. Así el área rectangular debe ser de 0.7 pies de largo por 0.29 de ancho. Con este valor de área, garantizamos la velocidad de 2000 pies por minuto, dentro de ese ducto. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para el diseño de sistemas de ductos de aire acondicionado? Como la instalación que vamos a diseñar es pequeña, menos de 24 pies de largo, vamos a realizar los siguientes pasos. Paso 1. Calcular la carga térmica de cada salón. Paso 2. Calcular el área transversal de cada ducto. Paso 3. Calcular las dimensiones de las áreas transversales, encontradas en el paso 2. Vamos con el paso número 1 para el diseño de este sistema de ductos. Debemos saber la carga térmica de cada salón, para poder seleccionar la unidad de aire acondicionado que necesitamos. Para ello vamos por cada salón, evaluando el largo y ancho. Por ejemplo, el salón 1 tiene unas medidas de 6 metros de largo por 5 metros de ancho, para un área de 30 metros cuadrados. Por ello le corresponde una carga térmica de 24.000 BTU por hora, o 2 toneladas de refrigeración. Los demás salones tienen unas dimensiones de 3 metros de ancho por 5 metros de largo, obteniendo un área de 15 metros cuadrados, para una carga térmica de 12.000 BTU por hora, o 1 tonelada de refrigeración.
Sumando las cargas térmicas de cada local, se tiene un total de 6 toneladas refrigeración. Con este valor, seleccionamos la unidad de aire acondicionado que vamos a usar en la instalación. Vamos con el paso número 2 para el diseño de este sistema de ductos. Debemos saber el caudal de aire de cada salón. Recordemos que el salón número 1 necesita una capacidad de 2 toneladas refrigeración. Ahora por cada tonelada refrigeración debemos enviar 400 pies cúbicos de aire, CFM. Esto quiere decir que este salón necesita de un caudal de aire de 800 CFM. Ese valor resulta de multiplicar 400 CFM por las 2 toneladas refrigeración. El salón siguiente, el número 2, tiene una carga térmica de 1 tonelada refrigeración, por ello necesita un caudal de aire de 400 CFM. Analizando entonces esta rama del sistema, requiere de un caudal de aire de 1200 CFM. Este valor de 1200 resulta de sumar 800 más 400 CFM, incluyendo el salón 1 y 2. Para el otro ramal, se tienen 3 salones, de 1 tonelada refrigeración cada uno. Por lo tanto se necesitan 3 toneladas refrigeración, que multiplicando por 400 CFM, nos da un valor de 1200 CFM. La cantidad de aire necesaria total, será de 2400 CFM, incluyendo ambos ramales. Vamos con el paso número 2. Como ya tenemos todos los caudales, vamos a obtener las áreas transversales en todos los puntos. Ya sabemos que cada ramal maneja en su inicio un caudal de aire de 1200 CFM. Por lo tanto, para obtener el área a la salida del aire acondicionado, vamos a dividir 1200 CFM entre la velocidad recomendada de 2000 pies por minuto. De allí se obtiene que el área transversal vale 0.6 pies cuadrados. La parte del ducto, que va al salón número 2, maneja 2 toneladas refrigeración. Así para ese ducto se tiene un caudal de 800 CFM. Al dividir este caudal por la velocidad recomendada de 2000 pies por minuto, se obtiene para ese ducto un área de 0.4 pies cuadrados. Para los ramales, que manejan solo 1 tonelada refrigeración, se tiene un caudal de 400 CFM. Al dividir este caudal por la velocidad recomendada de 2000 pies por minuto, se obtiene un área de 0.2 pies cuadrados. Vamos con el paso número 3. Se necesita dimensionar cada ducto. Para ello vamos a dividir cada área entre la distancia entre techos. En esta instalación vamos a suponer una altura de 0.7 pies entre techos. Para calcular las dimensiones, a la salida del aire, la parte que maneja 1200 CFM, se debe dividir el área entre la distancia máxima. Así se tiene 0.6 pies cuadrados, dividido entre 0.7 pies, resultando un ancho para el ducto de 0.86 pies, aproximadamente. Para dimensionar los ductos restantes, se debe dividir el área correspondiente entre la altura entre techos. Así para el ducto que maneja 2 toneladas refrigeración, se tiene que dividir 0.4 pies cuadrados del área entre 0.7 pies de la distancia entre techos, resultando un ancho de 0.6 pies aproximadamente. De igual manera, para el ducto que maneja 1 tonelada refrigeración, se tiene que dividir 0.2 pies cuadrados del área entre 0.7 pies de la distancia entre techos, resultando un ancho de 0.3 pies aproximadamente. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el episodio 2 de nuestra serie, Aire acondicionado por ductos. Recuerda suscribirte a nuestro canal y así acceder a todos nuestros videos.